En esta prueba de resolución arranco con una Canon Vixia, que es una cámara de video grabando en 3 resoluciones, HD, Full HD y 4K. En HD la imagen se siente muy plana, se pierde bastante detalle, los colores se mezclan, los bordes se ven como mordidos y todo empieza a pixelearse. Por ejemplo, las hojas o los ladrillos ya no se distinguen bien, todo se vuelve como un bloque. Cuando pasamos a Full HD ya hay una mejora clara, las hojas empiezan a separarse, las sombras tienen un poco más de fuerza y los elementos del fondo se entienden mejor. No es perfecto, pero ya hay una imagen más limpia y más legible. Y en 4K el cambio es muy evidente. La imagen gana profundidad, casi que se siente en 3 dimensiones. Cada elemento se define mejor, las hojas ya se ven una a una, los bordes son mucho más limpios y los colores tienen más vida. Después me paso a la Sony Alpha 7 III, que ya es una cámara full frame. Aquí el cambio no es solo por resolución, sino por el sensor. El rango dinámico mejora mucho, la imagen se siente más cinematográfica y más equilibrada en luces y sombras. En AVS HD 60i, que es entrelazado, la imagen pierde calidad. Mantiene tamaño, pero se nota la compresión y se pierden detalles finos. En Full HD ya mejora bastante, se empieza a separar mejor los planos, los personajes se distinguen más, hay una sensación de profundidad mucho más clara. Y en 4K esta cámara ya marca la diferencia, las sombras conservan información, las altas luces no se queman tan fácil y las texturas se sienten reales. Los bordes son limpios y el color es mucho más natural. Luego probé con la Sony Alpha 6400, que tiene un sensor APS-C como un punto intermedio. En resoluciones entrelazadas vuelvo a pasar lo mismo. Se pierde detalle y la imagen se siente más como video. En Full HD la imagen responde bien, se siente equilibrada, hay buena separación de planos y los sujetos se entienden mejor dentro del espacio. Y en 4K la cámara saca muy buena calidad. Hay buen detalle, buen contraste y buena textura. Pero aquí hay algo clave, hace un recorte del sensor, entonces el plano se cierra. Un lente 50 milímetros termina comportándose más como un 75 milímetros y eso cambia completamente el encuadre. Ya a un zoom del 300%, ahí sí se revela todo. En HD la imagen se rompe completamente, se ven los píxeles, se pierde toda la información y prácticamente no hay detalle. En Full HD todavía se siente la imagen, pero los elementos se agrupan y se pierden mucha definición. Pero en 4K, incluso al 300%, la imagen se mantiene bastante bien. Los bordes siguen definidos, los colores se sostienen y la profundidad todavía se percibe. En conclusión, la resolución se influye muchísimo en la calidad final. Entre más resolución, más detalle, mejor separación de planos y más capacidad de aguantar ampliaciones. Pero no es lo único, el sensor, el rango dinámico y el procesamiento de la cámara también son claves para lograr una buena imagen. Prueba de óptica. Para esta prueba la realicé con un 28-70 milímetros, tratando de mantener el mismo encuadre pero moviendo la cámara. Algo que noté fue que aunque la imagen se ve parecida, se siente totalmente diferente y eso es parte de la perspectiva. En 70 milímetros, como estaba más lejos, todo se ve más comprimido, las botellas se sienten más juntas y el sofá del fondo parece más cerca, como si todo estuviera en el mismo plano. Cuando paso al 50 y 35 milímetros la imagen se siente más natural. Hay más espacio entre los objetos y más aire en la escena, pero en el 28 milímetros es donde más cambia. Al estar más cerca, la primera botella se ve mucho más grande y la del fondo más lejana, y ahí se siente claramente la profundidad. También se nota en la diagonal de las botellas, en 70 casi no se percibe, pero en el 28 se marca mucho más, y lo mismo pasa con las líneas del espacio. También realicé la prueba con un 16-50 milímetros intentando mantener el mismo encuadre. Lo que noté es que aunque la imagen se ve parecida, la perspectiva cambia completamente. En 50 milímetros, al estar más lejos, todo se ve más comprimido. Las botellas se sienten más juntas y el sofá del fondo parece más cercano, pero la imagen se siente más plana. A medida que bajo a 35 y 20 milímetros, la escena empieza a verse más natural, con más espacio entre los objetos y mejor sensación de profundidad. Pero el 16 milímetros es donde más cambia todo. Al estar mucho más cerca, la imagen se abre,
La primera botella se ve más grande y el fondo se aleja, generando mucha más profundidad. En general, me queda que no es solo cambiar el lente sino la distancia. Aunque el encuadre sea parecido, la imagen nunca se siente igual. Prueba de shooter. Iniciamos esta prueba con un valor de 1/4 a 1/30. En 1/4 la imagen está completamente borrosa y a medida que subimos hasta 1/30 ya se empieza a distinguir mejor la escena y los objetos. De 1/60 a 1/500 la imagen es mucho más estable, el movimiento se percibe natural y aunque cambiamos el shooter, la exposición se mantiene equilibrada. En el último rango de 1/1000 a 1/8000, el movimiento prácticamente se congela, las aspas del ventilador se ven casi detenidas como si el tiempo se ralentizara. El shooter no solo controla la luz, también define cómo percibimos el movimiento. A velocidades bajas el movimiento se traduce en desenfoque, a velocidades medias logramos un equilibrio más natural y a velocidades altas el tiempo se congela y aparecen detalles que el ojo normalmente no percibe. Además, aunque estamos trabajando con un ISO alto, cercano a 10.000, el ruido no es tan evidente en las velocidades más altas, ya que la imagen pierde ese rastro de movimiento. En esta prueba con cámara fija, el movimiento del aspa llega a ser casi imperceptible. Se siente como si estuviera congelado pero al mismo tiempo girando. A medida que aumentamos la velocidad del shooter hasta llegar a 1/8000, el movimiento empieza a verse cada vez más lento. Pero en realidad no es que el ventilador reduzca su velocidad, es que en la cámara está capturando instantes cada vez más cortos. Por eso el movimiento se fragmenta y nos da la sensación de que todo ocurre más despacio, casi como si el tiempo se estuviera deteniendo. Prueba de sensibilidad ISO. Al iniciar en ISO 125 la imagen se ve prácticamente oscura y solo podemos identificar la llama. A medida que empezamos a aumentar el ISO a 200 y 400 comienzan a aparecer algunas formas en el fondo, aunque la escena todavía se percibe con poca exposición. Cuando llegamos a valores como 800 y 1600 ya es posible reconocer los objetos sobre la mesa y entender mejor el espacio. La imagen gana luminosidad y empieza a distinguir los colores y las figuras con mayor claridad. El ISO 3200 y 6400, la escena se vuelve completamente visible y la exposición mejora bastante. Sin embargo, también empieza a notarse una textura más granulada en la imagen, especialmente en las zonas oscuras. Al seguir aumentando la sensibilidad a valores más altos como 12800 y 25600, todos los elementos se pueden identificar fácilmente, pero la imagen pierde un poco de detalle y limpieza. Finalmente, en ISOs extremos como 51200 y 102400, la escena se observa muy luminosa pero con un nivel de alto grano y una reducción evidente en la calidad general. Finalmente, con esta prueba podemos entender cómo el ISO ayuda a exponer en condiciones de baja luz, pero también cómo su aumento afecta directamente la calidad final de la imagen. En esta prueba debemos mantener bien expuesta la imagen con la luz de vela. Comenzamos con ISO 125 donde una sola vela no era suficiente para iluminar la escena, así que fuimos agregando luz hasta llegar a 5 velas para lograr una exposición correcta. En este punto la imagen se ve limpia, con buen detalle y prácticamente sin ruido. A medida que aumenta el ISO a 200 y 400 podemos reducir la cantidad de luz en la escena apagando velas progresivamente manteniendo una exposición similar. Al llegar a ISO 800 ya trabajamos con una sola vela, la que demuestra claramente cómo el sensor se vuelve más sensible a la luz. Sin embargo, aquí empiezan a notarse ligeros cambios en la textura de la imagen. Cuando seguimos subiendo el ISO como en 1600, 3200 y 6400 compensamos la exposición ajustando la velocidad de obturación. En estos valores el ruido comienza a ser más evidente, especialmente en las zonas oscuras como el fondo y las sombras. En valores más altos como 12800, 25600 y 51200, el ruido digital se vuelve mucho más visible. Se percibe en una pérdida de detalle fino y una textura más granulada en toda la imagen. Finalmente, en ISO 102400 el ruido es más notable, afectando tanto las sombras como las áreas con color, generando una imagen más sucia y con menor calidad general. Al final vemos dos imágenes con la misma exposición,
una con ISO bajo y varias velas, y otra con ISO muy alto y una sola vela. Aunque ambas están correctamente expuestas, la diferencia en calidad es clara. La imagen con ISO bajo es mucho más limpia, mientras que la de ISO alto presenta bastante ruido y menor definición. En esta prueba, al mantener la misma cantidad de luz en la escena y aumentar el ISO, se observan varios cambios importantes en la calidad de la imagen. En los valores bajos de ISO como 125 y 200, la imagen se ve limpia con buen detalle y prácticamente sin presencia de ruido. Los colores son más sólidos y las sombras se perciben suaves. A medida que el ISO aumenta, por ejemplo en 800 y 1600, comienza a aparecer un leve ruido, especialmente en las zonas oscuras del fondo. Aunque la imagen sigue siendo usable, ya se nota una ligera textura granulada. En valores intermedios como 3200 y 6400, el ruido se hace más evidente, se empieza a perder detalle fino y las superficies lisas ya no se ven completamente limpias, sobre todo en las sombras y en las áreas con menos iluminación. En ISOs altos como 12800 y 25600, el ruido es bastante notorio. Aparece un grano más fuerte y también se empieza a afectar el color, generando pequeñas variaciones y pérdida de fidelidad. Finalmente, en los valores más altos como 51200 y 102400, el ruido es muy evidente en toda la imagen. Se pierde bastante detalle, la textura se vuelve más agresiva y la calidad general disminuye notablemente. Esto demuestra que aunque el ISO permita mantener la exposición sin cambiar la luz, también introduce ruido digital afectando directamente la calidad de la imagen.